historias, se unen la historia de Zorobabel y la de Esdras, y aparte se toma la historia de Nehemías. Y eso pasa con muchos libros de nuestra Biblia. Por ejemplo, Samuel no son dos Samuel, ¿no? Solo para nosotros son dos Samuel. Es un reyes, no son dos reyes, primero y segundo de reyes, no existe. Igual Crónicas, no existe primero y segundo de Crónicas, es solo un rollo. Igual Esdras y Nehemías es un solo rollo, es una sola historia, porque es la historia de los hombres que vinieron del exilio. Y esta es solamente la primera parte de esta historia, la segunda parte de esta historia, que es la historia de Esdras. Y aquí termina el primer destino de la segunda caravana. Acompáñenme al 16 y 17, hermanos. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Contemos, hermanos, primer día del mes 10, mes 11, mes 12 y mes primero, que son, ahorita les voy a especificar los tiempos, pero sí, más o menos es el año nuevo, que es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, por ahí. Son los meses que tenemos aquí delante. Y es marzo, abril, y en un momento vamos a ver por qué es marzo, abril. Es el primer mes. Con toda seguridad, el juicio no solo era un masivo divorcio. Ustedes han visto cómo casa el alcalde, ¿no? El alcalde casa diciendo a todos, ¿no? Y se juntan todos y a todos los casa. Pero realmente lo que pasa acá no es un divorcio masivo, ¿no? Los declaro a todos no casados. Eso no pasó, hubo juicio. Cada casa llevó sus jueces, sus ancianos para dilucidar cada uno de los asuntos. Eso hubiera sido más fácil y eso hubiera tomado menos de una semana. Para el alcalde no le cuesta casar ni un día, ¿no? Mucho menos divorciarlos. Pero poco a poco llegaron todos con sus propios ancianos y sus propios príncipes para resolver su propia situación. Quienes habían por lo menos dos casos, quienes se habían divorciado de sus propias mujeres y casado con mujeres extranjeras, como acusó Malaquías. Malaquías acusó, ¿verdad? La profeta Malaquías acusó, ustedes se divorciaron de sus esposas y se casaron con mujeres extrañas. Y seguramente había otros que simplemente tomaron a mujeres extranjeras y esas mujeres extranjeras terminan siendo prosélitas, o sea, se hacen parte del pueblo de Israel, así como lo hizo Ruth, que era moabita, y Rahab, que era de Jericó. Y entonces ellas ya no eran extranjeras, sino eran parte del pueblo de Dios. Ahora, las otras que se casaron, estando la esposa real, la legítima, ellas sí se tenían que ir. Ellos tenían un matrimonio, ese casamiento no era correcto, era pecado. Entonces lo que habían traído tanto ellas como los varones a la vida de Israel, a la vida de la iglesia del antiguo pacto. Es decir, todo Israel se había contaminado. Los sacerdotes no hacían caso, no hacían remisión de pecados legítimos, sus sacrificios eran descuidados. Recordemos las advertencias de Malaquías, y me hubiera gustado leer otra vez Malaquías, o recomendarles que leyeran Malaquías, pero las acusaciones eran contra Israel y contra los sacerdotes porque no estaban tomando en serio su labor de interceder por el pueblo. Y entonces, ¿qué esperanza iba a tener Israel cuando sus sacerdotes hacían exactamente lo mismo que ellos? Por eso es una alegría cuando llega Esdras y ven a este hombre de repente venir con una gran comitiva de israelitas, con un montón de sacrificios, y vamos a sacrificar al Señor, vamos a pedir por nuestros pecados. Y estos acá seguramente no habían sacrificado, no lo habían hecho bien, y eso conmueve sus corazones y hace que se acerquen a Esdras. Y entonces es ese avivamiento que tienen en Israel, que utilizan para tomar esta decisión tan firme. Tal como lo dijeron los ancianos y los príncipes, no todos se presentarían a la asamblea, solamente algunos representantes de ellos harían ese nuevo pacto, ¿no? esa renovación del pacto. Había una primera audiencia.
una primera audiencia de primera declaración, ¿verdad? Así como lo dice nuestro sistema jurídico nacional. Así se le llama, ¿no? La primera vez que comparece alguien es la primera audiencia. Pues ellos también tenían que hacer lo mismo. Quien no llegara a esa primera audiencia serían despojados de todas sus tierras y sus posesiones y de una vez serían echados. Eso lo vimos hace 2 domingos. No podían estar con la comunión de Israel, serían despojados de todos sus bienes y serían echados a los cananeos, o sea, a los samaritanos, porque la lógica es un poco de levadura leuda toda la masa, especialmente porque tenían que estar bien preparados para la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba echando la levadura de la casa, y lo vamos a ver en un momento. Afortunadamente, aunque hubo 4 que estuvieron en contra de las medidas de purificación de Esdras, o del pueblo, mejor dicho, porque Esdras simplemente lidera. Uno dice el divorcio de Esdras no propuso el divorcio del pueblo de Israel, Esdras simplemente lo dirige. Entonces, aunque 4 no aceptaron, no hubo necesidad de limpiar la levadura de los hijos de Israel, o sea, de sacar a los hijos de Israel, sino solamente a sus esposas y sus hijos con ellas. Era necesaria echarlas, ya lo dijimos, ¿verdad? Era necesario. No podía convivir el matrimonio con el adulterio, es imposible. O en palabras de Jehová, en Génesis, el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac. Por eso sacan a Ismael. Aunque el mismo Dios habla por Malaquías en su capítulo 3, versículo 5, que dice que Él vendrá con justicia a los que hacen injusticia y vendrá al huérfano y a la viuda. Esto es prácticamente lo que había pasado con las mujeres extranjeras que habían sido echadas y con sus hijos. Es decir, entonces Dios pone en el corazón de Israel echarlas y igualmente Él las cuida. Exactamente como lo vemos en Génesis. Cuando Abraham fornica, eso fue lo que pasó con Agar, y ya tenía a su esposa y se estaban peleando, entonces viene Abraham y tiene que echar a Agar. Dios le dice, no echa a Agar. Y cuando va a Agar con Ismael, Dios los protege. Y de hecho hace de Ismael una gran nación. Entonces, veamos que dentro de los desastres que hace el ser humano, dentro del desastre que hacemos todos nosotros, Dios tiene misericordia. Dentro del desastre que hizo Sara, es que pónganse a pensar, Sara no podía tener hijos y le dijo, ¿sabes qué? Ten relaciones sexuales con mi sierva y tienes un hijo mío. Hermanos, ¿en qué cabeza? Al parecer en la cabeza de Abraham, porque sí lo hace. Y lo hace y ahora tiene problemas porque tiene a su hijo Ismael con Agar su sierva y después, ¡zas!, que se cumple la promesa del Señor y Sara da a luz un hijo que es Isaac. Y ahora, y entonces Dios dice, no, echa a Agar y a Ismael y no, yo me quedo con Isaac. Y de Isaac hace una gran nación, pero de Ismael también hace una gran nación y los protege. Así que aquí no podemos ser demasiado injustos con Esdras, ¿no? Más bien con las extranjeras que estaban teniendo esposos ajenos y con los israelitas que habían tomado mujeres extranjeras habiéndose ya casado. Pero el Señor corrige la plana de cada uno de ellos. ¿Quiénes fueron los culpables de esta contaminación entonces? De eso se trata el sermón de hoy. Versículo 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. En esta ocasión, yo no voy a hablar sobre cada una de las personas. Y siempre me he tomado el tiempo para hablar de las personas, pero son nombres que ya deberíamos conocer. Y si no se recuerdan, revisen los sermones que están en los audios también, ¿verdad? En los audios del podcast de la iglesia, o están en la página para que puedan revisar los nombres. Así que no los voy a revisar otra vez. Voy a tomarlos de forma general. Hay 3 tipos de juicios. El juicio contra los sacerdotes, el juicio contra los levitas y el juicio contra el pueblo.
Y es exactamente la misma forma en cómo ingresaron a Israel. Se recuerda en capítulo 2 de Esdras. Entran con Zorobabel. Esto ya es 80 años después. Entran con Zorobabel y entra primero el listado del pueblo. 12 familias, 12 casas. Y después entra los levitas. Y por último, los sacerdotes. Ahora que hay un juicio. ¿Y quiénes encabezan el juicio? Las casas de los sacerdotes. Y después las casas de los levitas. Y después las demás casas de Israel. Los pueblos. El juicio siempre inicia por los líderes. Siempre va a iniciar por los líderes. Son las cabezas las que siempre son los principales responsables de su gobierno. Los gobernantes civiles son los responsables de una nación. Así que ellos son culpables en la medida en que el pueblo sea culpable. Los padres de familia son los responsables de una familia rebelde y los pastores y ancianos son los culpables de una iglesia impura. En este tiempo, los sacerdotes eran los principales responsables. Con Zorobabel, que habían llegado 80 años antes, las cuatro casas sacerdotales llegaron. ¿Cuántas casas sacerdotales eran, hermanos? 24 casas sacerdotales. Espero que se les quede. Yo lo había dicho en Esdras 2. Pero no se sabe a ciencia cierta por qué no llegan las 20 casas sacerdotales restantes. Solo llegan 4 casas sacerdotales. No sabemos si se extinguieron o simplemente no desearon regresar a Jerusalén. Zorobabel y Jesúa tenían la misión de reconstruir el templo y necesitaban sacerdotes. Fueron 4 casas de sacerdotes las que acompañaron a Zorobabel y a Jesúa en la primera caravana. Llegaron entonces estas cuatro casas sacerdotales disponibles y con las que empieza, vean que Esdras empieza a juzgar las casas sacerdotales primero. Y dentro de las 4 casas sacerdotales que empieza a cuidar, empieza con una especial. Vean lo que dice. Es la casa de Jesúa, hijo de Josadac. ¿Quién es este Jesúa? El sacerdote que inicia el primer viaje. Yo he mencionado a Zorobabel y a Jesúa. Es ese Jesúa. No había pasado ni 100 años y ya su familia se había corrompido. Se menciona primero al personaje más importante de este primer grupo de sacerdotes. El autor, vean que el autor de Esdras, esta parte de Esdras, no hace énfasis en la cabeza de la casa sacerdotal. En todas las demás sí, se menciona a la cabeza de la casa sacerdotal. En este caso se hace mención de la persona más importante de este tiempo, que era Jesúa. Este es el que hemos mencionado ya varias veces y estudiamos en la primera parte de Esdras. Es el máximo líder religioso de la primera caravana, el que estaba mano a mano con Zorobabel, el que recibió una profecía. Su nombre estaba en las profecías de Ageo y de Zacarías. Recuerden las profecías de Ageo y Zacarías. Ageo le da profecía a Jesúa y Zacarías también, que ellos van a hacer grandes cosas, en el buen término. Van a reconstruir el templo y necesitan fuerzas. Dios manda a Ageo y a Zacarías a animar a Jesúa. Y él es una de las primeras, él seguramente ya está muerto en este entonces, pero su casa, su familia es de las primeras acusadas por haber contaminado a Israel. Les refresco la memoria un poco. Durante el tiempo del rey David se estableció turnos y funciones sacerdotales según las clases o grupos familiares. Eran 24, primero de Crónicas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. En los tiempos de David no había templo. ¿Quién hace el templo? Salomón, su hijo. Aquí estaba el tabernáculo. Ellos ministraban, estos sacerdotes ministraban en el tabernáculo de Dios. De las 24, entonces solo regresan 4. Jesúa no había pecado de esta manera. Él ya estaba muerto seguramente, pero sí sus hijos y su familia. La verdad es que no sé qué pasó aquí. Ni la Biblia lo dice. No sé en qué momento se desviaron. No sé en qué momento ellos corrompieron.
Pero vemos que este líder religioso fue incapaz que su simiente santa, como lo dice el pacto, y como lo dice Malaquías, fuera una simiente, aunque eran simiente santa en el pacto, no eran simiente santa en la práctica. La primera que se menciona es la casa de Jesúa. Es probable que Jesúa, perdón, esta casa, la casa de Jesúa, vean que Jesúa es hijo de Josadac. Esta casa tenía el turno noveno. Él era la casa de Josadac, o la casa de Jesúa era el turno noveno. Eran 24 casas y cada una tenía un turno. Ellos eran el lugar 9. Primero de Crónicas 24:11. Había muchos Jesúas y muchos Josadacs. Es probable que este Jesúa sea el Jesúa de Zorobabel, porque el texto dice que Jesúa es Jesúa hijo de Josadac. Jesúa era hijo de Josadac y era nieto de un Seraías. ¿Se recuerdan quién es Seraías? Segundo de Reyes 25, 18 al 21. Seraías fue el sumo sacerdote ejecutado por Nabucodonosor cuando Babilonia invade Jerusalén. Pero su hijo Josadac, o sea, el padre de Jesúa, no lo matan. A él no lo matan y es llevado a Babilonia. Es decir, el abuelo de Jesúa, siendo sacerdote también de esa casa, de la casa del turno noveno, estaba en Jerusalén cuando llega Nabucodonosor y lo mata. Y el hijo de Seraías, Josadac, es preservado y llega a Babilonia, y de plano ahí tiene a Jesúa, y Jesús es el que nosotros conocemos. Regresando un poco, bueno, esto también está en Jeremías 52, 24 al 27. Regresando, los hijos de Jesúa y sus familiares se casaron con extranjeras ilegítimamente, y ahora debían echar a las mujeres con sus hijos, si es que los hubiese. No se mencionan los nombres de los hijos ni de las esposas, pero sí los nombres de los hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. 4 familias que corrompieron Israel. Versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por el pecado un carnero de los rebaños por su delito. Así que obraron mal, según los ancianos, y echan a sus mujeres, echan a los hijos, y ofrecieron un sacrificio de perdón. Y es exactamente la ofrenda que pide el Señor en Levítico 6, del 1 al 7. Así que ellos obraron bien, corrigen. Versículo 20. De los hijos de Immer, Hanani y Zebadías. Immer era otra casa sacerdotal. La casa de Immer, de las 24, ¿verdad? De las 24 totales y de las 4 que regresan, Immer tenía el 16º turno de ministración. Así que de esta casa sacerdotal, 2 sacerdotes corrompieron a Israel. ¿Quiénes fueron? Hanani y Zebadías. Versículo 21. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. Harim, aquí dice de los hijos de Harim. Harim era otra casa sacerdotal. La casa de Immer, pero la casa de Harim, tenía el turno número 3 en la administración del templo. Y de su descendencia, pero 5 sacerdotes, 5 se corrompieron. ¿Quiénes fueron? Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. 5 familias corruptas. Vamos con el siguiente versículo. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Bueno, Pasur, yo les di el texto, no de Crónicas.
A Pasur no lo van a encontrar ahí, porque Pasur no tenía casa sacerdotal. Él no está en la lista de Crónicas, Primera de Crónicas 24. Sin embargo, en Primero de Crónicas 9, capítulo 12, hay un sacerdote llamado, pues se menciona un sacerdote llamado Adaías. Y dice que este es Adaías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Entonces, Adías tiene un padre que se llama Pasur, justo como estamos acá, y este Pasur tiene un padre que se llama Malquías. Pues Malquías sí tiene casa sacerdotal. Y esa familia tenía el turno número 5, el turno quinto de la casa de administración. Seguramente se menciona Pasur porque Malquías tuvo un pequeño protagonismo seguramente en las 24 casas, y es Pasur quien realmente toma la batuta en cuanto a las administraciones. De Pasur, de la casa de Pasur, hijo de Malquías, se habían corrompido 6 casas, 6 familias, 6 sacerdotes. En resumen, todas las casas sacerdotales disponibles habían sido contaminadas por el pecado. Todos los que regresaron. ¿Qué esperanza tenía Israel entonces? Siguiente, 23, versículo 23. De los hijos de los levitas: Josabad, Simei, Kelaía, Esquelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los hijos de los cantores: Eliasib. Y de los porteros: Salum, Telem y Uri. Todos estos son levitas, todos. Pero al principio dice de los hijos de los levitas. Estos solamente eran levitas ayudadores, eran como los diáconos. Ahora dice de los cantores. Los cantores también eran levitas, pero eran levitas especializados en canto. Así que no se les dice levitas, solo se les dice cantores. Y después están los porteros. Los porteros también eran levitas, pero se les dice porteros porque esa era su función, así como los cantores cantaban o dirigían el canto. Así que todos estos eran levitas. Los levitas siguen el mismo patrón de Esdras 2, 40-42, que ya vimos, el mismo patrón, o sea, la misma forma. En relación a los levitas que llegaron, es pequeña la lista. Es pequeña la lista de levitas que se contagiaron, y más pequeña la lista del un cantor y 3 porteros. Sin embargo, al final de cuentas, ellos también estaban encargados de la enseñanza y ellos eran ministros de la adoración, de la dirección de la adoración. Ellos dirigían el canto, ellos tocaban los instrumentos, ellos organizaban a las personas para que llegaran a la adoración. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que llegaba al templo para adorar. Los levitas tenían que ser muy juiciosos, muy sabios en cuanto a cómo ayudar a adorar. Y eso lo vamos a ver posteriormente en Nehemías capítulo 8. O sea, la logística para enseñar la palabra es increíble. Y sin embargo, si estaban corruptos, no había sentimiento de adorar. A continuación sigo con el resto del pueblo, el resto de las casas de Israel. Solo que aquí recuerden que no sigue el patrón de las 12 casas de las tribus, porque esas tribus ya no existen. Se le ha llamado Judá y Benjamín, aunque vimos que algunos de otras casas llegaron a Judá y Benjamín durante el tiempo de Jeroboam I, pero no se menciona. Solamente sabemos que ahí hay algún remanente dentro de todo esto, pero se mencionan, ahora tienen nombre otras casas. Los demás culpables se dividen en 10 familias, 10 familias. 9 de las cuales han sido mencionadas en la lista de desterrados del capítulo 2. Versículo 25. Asimismo, Israel, de los hijos de Paros, Ramía y Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía.
En la lista de los desterrados, las demás listas, las demás, los demás israelitas culpables se dividen en 10 familias, como les dije, 9 de los cuales ya han sido mencionados en la lista de los desterrados del capítulo 2. De los hijos de Paros que volvieron del cautiverio, según Esdras 2:3, fueron 2,172. En Esdras 2 se nos dice quiénes llegan de Persia a Israel, en esta primera caravana de Zorobabel. 2,172 personas. Entonces, dentro de esos 2,172 que regresan con Zorobabel, 7 de esa descendencia han corrompido la familia tomando esposas paganas. 7. Versículo 26. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. En el momento del primer retorno, aquí lo que vamos a hacer, este es mi esquema. Vamos a mencionar las 10 casas. Y voy a regresar a Esdras 2 para mencionar el número de cuántos llegaron a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, en esa primera caravana. Y voy a mencionar el número y después les voy a decir cuántos fueron los que se corrompieron. Así que vamos con el siguiente. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De Elam es los hijos de Elam, dice acá, ¿verdad? De los hijos de Elam regresaron 1,254 personas. Esto está en Esdras 2:7. De estos 1,254, voy a hacer otra aclaración. 1,254 llegaron y han pasado 80 años, seguramente hay más. Entonces, de estos 1,254, 6 contagiaron a su familia de pecado. Versículo 27. De los hijos de Satu. Satu era el principal de la familia. Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. Según Esdras 2, de los hijos de Satu, volvieron 945 personas. Esdras 2:8. De estas 945 personas, 6, de acuerdo a este texto, 6 se habían casado con mujeres extranjeras. 28. De los hijos de Bebai, esta es la casa de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. Bueno, los hijos de Bebai que volvieron del cautiverio fueron 623. Esdras 2:1. De estos 623 que llegaron hace 80 años, hoy habían sido 4 los infieles. Versículo 29. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Hasub, Seal y Ramot. Aquí es un poco de truco, porque en la lista del capítulo 10, de este capítulo 10, hay 2 familias de Bani. Esta del 10:29 y hay otra familia de Bani en el versículo 34. Si quieren echar un vistazo ahí, versículo 34 también habla de los hijos de Bani. En cambio, en el capítulo 2 solo aparece una familia de Bani, que está en el 2:10. Así que no sabemos con cuál de las 2 se corresponde con esta. Si la del capítulo 2 consistía en los 642 hombres, entonces de esos 642, 6 habían sido infieles. Versículo 30. De los hijos de Paat Moab, otra familia. Adni, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De la familia de Paat Moab, que regresan de Persia a Jerusalén, según el capítulo 2, versículo 32, fueron 320 los hombres, las personas, mejor dicho. De estos 320, 8 personas habían tomado mujeres extranjeras. Versículo 33. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sebad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei.
Ok, ahora los hijos de Asum, ¿verdad? Los hijos de Asum que volvieron del cautiverio fueron, esto está en 2:19, fueron 223. De estos 223, 7 habían tomado mujeres extranjeras. Ahora vamos con los hijos de Bani, versículo 34 al 39. 34 al 42, perdón. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelubi, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasía, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Asai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Esta fue la familia más infectada. Fue la casa del segundo Bani. Vamos con el siguiente, versículo 43. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Adau, Joel y Benaía. Los hijos de Nebo, que volvieron del cautiverio, fueron, capítulo 2, versículo 29, dice que fueron 52. 6 de los cuales habían tomado esposas paganas. Esto, digamos que es el porcentaje más elevado, porque solo eran 52 y 6, un porcentaje bastante considerable respecto de los pocos que llegaron. Además, también consideremos el caso de la segunda familia de Bani. Así que Bani, la familia de Bani, del segundo Bani y de Nebo, son los peores de la lista. ¿Creen que fue grande o pequeño el número de israelitas que tomaron mujeres extranjeras? Consideren que era un gran pueblo y es un número bastante mínimo, ¿no? Considero que sí fue grande y no fue grande. Voy a empezar con el no. Con Zorobabel, según el libro de Esdras, capítulo 2, se registran 42,360 personas, sin contar a sus siervos. Además de los siervos, 7,337. Esto eleva el número a 49,697 personas. 49,697 personas regresan en esta primera caravana con Zorobabel. 49,697. 50,000. Redondeemos. Bueno, ¿y cuánto es la lista de Esdras 10 que se contaminaron? 113. 50,000, 113. Es decir, yo saqué un porcentaje. Fue el 0.22%, 23% los que se contaminaron. De todo Israel de los 50,000 fue un 0.22% que se contaminó. Pero este número tiene truco, porque estos fueron los que se hallaron culpables. Aparte estaban los que sí se quedan con sus esposas. Bueno, supongamos que es un número igual. ¿Cuánto puede elevar el porcentaje? No más de 1%. Ahora voy con el sí. Sí es un número grande, porque realmente el número que debía estar contaminado es de 0. Ninguno, nadie debió haberse casado con nadie. Nadie se tuvo que haber divorciado ilegítimamente de sus esposas para casarse con otra. No debería haber ningún hombre casado con mujeres extranjeras, o que no estaban casados tampoco, estaban en adulterio con esposas y tenían hijos. Y mucho menos hombres que extendieran una carta de divorcio para casarse con estas mujeres paganas. ¿Qué tan corrompidos debían estar para hacer este tipo de cosas? En este sentido, 110 hombres o 113 hombres es un número excesivo. Es algo que los sacerdotes debían cortar.
que los ancianos no debieron nunca permitir. Así que todo el pueblo era culpable. Los levitas no tuvieron que haberlo permitido, ni los sacerdotes, ni siquiera el pueblo. De la extensión de Israel que era durante los tiempos de la conquista, durante el rey David, durante Salomón, esos grandes reyes, se había reducido considerablemente su territorio. Solo era Jerusalén y 80 kilómetros a la redonda. O sea, estaban todos así apretados. Vivían en Jerusalén y alrededor. No era como pensar, es que los que cometieron pecado están hasta allá. Todo Israel era culpable. El número debía ser cero, el 0%. Fue un momento duro. Y es lamentable que termine el libro de Esdras así. No hay final feliz. Lean Nehemías. Es que es difícil contenerse. Pero lean Nehemías. Fue un momento duro y es lamentable que el libro de Esdras termine así. No hay final feliz, como en otros libros que hemos estudiado. ¿Se recuerdan? Ageo, Zacarías, Esther. ¿Cómo termina Esther? Muy romántico. Pero si es un final feliz, sí es un final feliz. En términos espirituales, porque quitaron el pecado de su pueblo justo a tiempo. Esdras 10:17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Espero que se sepan los meses judíos. El primer día del mes primero es un día especial. El mes primero, ¿cómo se llama? Nisan. Éxodo 12:1. Acompáñenme. Éxodo 12:1. Mas habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. En el judaísmo inicia la práctica de la reflexión pascual, que inicia, aunque no está en la Biblia, no está en la Torá. El judío empieza a prepararse el mes primero, el día primero, porque la Pascua vendría. Esta tradición viene precisamente porque Moisés anuncia la Pascua. Así que en ese capítulo 12 de Éxodo, si lo pueden leer, se dan cuenta que es la Pascua de lo que habla. Esta tradición entonces se confirma a través de los tiempos según la preparación que tenía Israel en mes de Nisán. Entonces iniciaba Nisán, era el año nuevo, y el 10 de Nisán apartaban el cordero pascual. El 10 de Nisán. El 13 de Nisán se hacía la búsqueda del hametz, la levadura, la búsqueda de la levadura. Israel debía limpiar la casa de todo tipo de levadura, que era la forma en que Dios enseñaba a su pueblo que debía quitar la impureza de en medio de ellos para ejemplificar cómo debían limpiar la impureza de sus corazones. Eso sí está en Éxodo capítulo 12. La práctica de limpiar la casa. Tenían que barrerla, tenían que trapearla, tenían que pasar trapo, porque tenían que sacar toda la levadura de la casa. El pecado debía ser eliminado por la limpieza y el pecador debía ser limpiado por el sacrificio, por medio del cordero. Entonces, entre el 10 se escoge al cordero, el 13 se limpia la casa
y el 14 se sacrifica al Cordero Pascual. Entre el 10 y el 14 se observaba que el Cordero no tuviera ningún defecto, y el 14 por la noche se sacrificaba en el templo y era llevado a las casas para que se comieran todo el Cordero. En la Pascua también se comían panes sin levadura. El pan sin levadura, llamado matzá, era un símbolo de la prisa que llevaban los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Por qué tenía que ver con la prisa? Porque para que el pan leudara, para que el pan leude, hay que dejar un tiempo para que leude. Entonces, lo que el Señor está enseñando es, hagan el pan y vámonos. No hay tiempo para que leude. Es la prisa y la liberación de la esclavitud. Entonces, durante la fiesta de los panes sin levadura, se continúa comiendo ese matzá y se evita el consumo de levadura como una forma de recordar la salida apresurada de Egipto y la dependencia de Dios durante el tiempo en el desierto. Así que el 14 de Nisan se sacrifica el cordero y durante esa semana, el 14 también inicia la fiesta de los panes sin levadura. Eso era necesario, por eso era necesario que Israel se deshiciera del paganismo extranjero. Ellos ya habían salido de la tierra extranjera, de Persia, para llegar a la tierra prometida, que era la tierra de Jerusalén. No era posible que llegaran a Jerusalén saliendo de la tierra de esclavitud, que era Babilonia o Persia, y entraran nuevamente a esclavitud. La esclavitud del pecado al contaminarse con el pueblo corrupto. No podía ser. Habían salido de la corrupción de la ciudad, de la corrupción llamada Persia y Babilonia, así como algunas salieron de Egipto, y habían llegado a la tierra prometida, a ser un pueblo nuevo, a ser un pueblo que sacrifica al Señor, que lo adora, y estando ahí se corrompen. Eso es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. No tendría sentido celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura si ellos permanecían con esas mujeres. Porque la familia de la libre no debía heredar con la familia de la esclava. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5. Ya lo leímos, hoy ya lo leímos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por esta carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con este
ni siquiera comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Si Israel no podía contaminarse con los extranjeros, vean que esa es la lección de Esdras. Si Israel no podía contaminarse con los extranjeros, con los samaritanos, porque necesitaban recibir la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos el evangelio verdadero, el cordero verdadero, el sacrificio verdadero y el pan verdadero. Si Israel no podía llegar impuro a la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, ¿cuánto más nosotros con nuestro cordero pascual, que es Cristo, y nuestro pan verdadero que bajó del cielo, que es Cristo? No podemos permitir que la iglesia sea contaminada, contaminándola con personas que, llamándose hermanos, como dice Pablo, corrompen la comunión espiritual del cuerpo de Cristo. Eso deshonraría al Cordero y la comida pascual del Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y nosotros también, advertidos también. Vean que Israel, los líderes de Israel no solo dicen, saquemos a las esposas, sino que dice, cualquiera de ustedes que no venga a ponerse a cuentas con Dios, ustedes también los vamos a echar. Así nosotros estamos advertidos también estar a cuentas con Cristo, para que no nos corrompamos como Israel lo hizo. Eso fue lo que pasó con Israel, se corrompió. No pasaron ni 100 años y ya estaban todos corruptos. Nosotros también pongámonos a cuentas con el Señor. De eso se trata el libro. Demos frutos de arrepentimiento y eliminemos la levadura de malicia y de maldad, como dice Pablo en los Corintios. Y comamos de Cristo. Alimentémonos de Él, escuchando su evangelio, recibiendo sus misterios. Comamos de Cristo de sinceridad y de verdad, como dice Pablo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este fascinante libro de Esdras, que tal vez no habíamos tenido el tiempo de meditar y hoy ya después de algunos meses o años terminamos, Señor. Que las palabras de Esdras y de los que participaron en estas historias y en la escritura de este libro queden en nuestro corazón, para que entendamos, Señor, la miseria de Israel en la antigüedad y no poder compartirla, pero sí que compartamos su alegría. Compartir la alegría de salir del pueblo de esclavitud, de cumplir sus años de maldición, de construir el templo, de ver el sacrificio, de cantar al Señor y de que cuando se corrompen, ver restaurada su nación. Ayúdanos a compartir esa alegría también. Que nuestra propia vida, Señor, sea un holocausto a ti, un verdadero templo, y que haya en nosotros una verdadera renovación, quitando de nosotros la levadura y al viejo hombre para recibir la Pascua que eres tú, la Pascua y los panes sin levadura. Así que, Señor, ahora que terminamos este libro, también nos encomendamos en nuestra propia vida a empezar un nuevo capítulo, Señor. Que cada vez que nosotros meditemos en un libro podamos tomar la firme resolución de vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.